Hola a todos y bienvenidos a este videoanálisis del poemario Fosa Común, una obra intensa y conmovedora escrita por Roberto Acuña. Pero antes de comenzar, vale la pena preguntarnos, ¿quién es realmente Roberto Acuña? Roberto Javier Acuña Gutiérrez es un escritor, poeta y profesor mexicano, nacido en la Ciudad de México en 1981. Se le reconoce por su capacidad para abordar temas sociales y de justicia a través de su poesía cruda, directa y profundamente humana. Su trabajo ha sido galardonado en diversas ocasiones, entre ellas el tercer lugar en el concurso de ensayo de literatura coreana Cuentos de las Noches Escalofriantes en 2015 y el primer lugar en el concurso de crónicas de un virus en corona. Su más reciente publicación, Fosa Común en 2022, nos sumerge en una exploración dolorosa de las desapariciones forzadas y la violencia que afecta a miles de familias en México. Este poemario no solo busca conmover, sino también generar memoria y conciencia sobre las vidas arrebatadas por la violencia. El objetivo de este video es analizar los temas centrales, la estructura poética y el impacto emocional de la obra. Desde un inicio defendemos la tesis de que sí vale la pena leer Fosa Común, porque se trata de un poemario que combina una profunda sensibilidad estética con una poderosa denuncia social. En Fosa Común, Acuña explora el dolor, la ausencia y la deshumanización provocadas por las desapariciones forzadas, dando la voz a las víctimas olvidadas. A lo largo de sus 20 poemas, Fosa Común retrata la desesperanza y la violencia que azotan a México. Entre las principales características del texto podemos destacar uso constante de símbolos naturales como la tierra, el lodo y la lluvia, empleo de metáforas y lenguaje poético evocador, presencia de una voz lírica múltiple que cambia entre víctimas, victimarios y testigos, tono desgarrador y de denuncia, repetición de motivos como el silencio, la oscuridad y la muerte, ausencia de nombres propios, reflejando el anonimato de las víctimas, empleo del verso libre, lo que permite que las emociones fluyan sin una estructura rígida y da mayor naturalidad a la voz poética, uso de imágenes sensoriales, especialmente visuales y táctiles, que hacen que el lector sienta físicamente la presencia de la tierra, el lodo, el cuerpo y la ausencia. Inclusión de preguntas retóricas mediante las cuales el poemario interpela al lector y lo obliga a reflexionar sobre la violencia y la indiferencia social. Constantes simbólicos como la luz y oscuridad, vida y muerte, que enfatizan la pérdida, el dilema moral y la ruptura del tejido social. Estas características no solo dan la identidad al poemario, sino que también reflejan realidades de semejanza con la sociedad mexicana actual, la crisis de desapariciones forzadas que estamos viviendo de forma constante, la existencia de fosas clandestinas y las crisis forenses en México, un problema actual que se refleja claramente en las metáforas del poemario, la lucha de las madres buscadoras cuya búsqueda incansable de justicia y verdad se vincula con la persistencia y resistencia emocional que aparece en varios poemas, la impunidad estructural que permite que la violencia continúe sin consecuencias. Esta realidad se ve reflejada en la ausencia de nombres propios y en la voz silenciada de las víctimas retratadas en la obra, y también la normalización del dolor y la indiferencia social a la violencia que se vive día a día. Tiene algunas similitudes con Anas de la Cebolla de Miguel Hernández, muestra a las familias como víctimas indirectas de la violencia. Con base en esto, afirmamos que sí vale la pena leer Fosa Común y lo sustentamos con 5 argumentos principales. La primera razón es que transforma el dolor en arte. Acuña convierte la tragedia colectiva en poesía. Cada verso funciona como un acto de memoria y resistencia, donde el sufrimiento se transforma en palabras que evocan al lector a que despierte y deje la indiferencia. Estas temáticas encuentran semejanza con otras obras literarias y testimoniales, que también abordan la violencia, la desaparición y la memoria colectiva. Por ejemplo, Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que retrata la brutalidad social y la deshumanización presente en diferentes comunidades mexicanas, conectando con el mismo clima de violencia que aparece en Fosa Común. Los niños perdidos de Valeria Luiselli, donde se aborda la desaparición, el desarraigo y la crisis humanitaria desde una perspectiva documental y reflexiva, semejante al tono de denuncia y memoria del poemario. Los muertos indóciles, de Cristina Rivera Garza, obra que reflexiona sobre la violencia y la desaparición desde la escritura. Segunda razón, promueve la empatía colectiva. El poemario nos enfrenta a una realidad que muchas veces ignoramos, la violencia y las desapariciones. Nos invita a sentir el dolor de las víctimas. Acuña utiliza varios mecanismos para lograr que el lector se involucre emocionalmente. Uno de estos mecanismos es el uso de la primera persona, que permite escuchar la voz íntima de la víctima. En Naturaleza Muerta, la repetición de una flor cerrada apreté no solo funciona como anáfora, sino que transmite tensión, miedo y fragilidad, como si la voz poética estuviera aferrándose a lo último que queda de vida o esperanza. Esa apreté suena casi como un gesto desesperado. Imágenes crudas recrean el hallazgo o la búsqueda del cuerpo. En Memoria del Lodo, versos como no hay alimento ya, no hay odios ni rabias, nos colocan frente a un estado de absoluta muerte emocional. No describe un cuerpo, describe la extinción, la pérdida de identidad, de movimiento, de voz. Esto obliga al lector a experimentar ese silencio forzado. Metáforas relacionadas con tierra y el lodo, símbolos de las fosas clandestinas. La tierra aparece como un elemento que cubre, oculta y calla. La recurrencia de estas imágenes hace que el lector sienta ese peso, ese hundimiento. La tierra me nombra sin nombrarme. Una frase que expresa cómo la víctima queda reducida a un número, a un resto, a algo sin nombre. Tercera razón.
Emplea figuras retóricas que intensifican el mensaje poético. El poema de Naturaleza Muerta usa una anáfora. En este se repite una flor cerrada prete al inicio de varios versos. Esto da ritmo y énfasis obsesivo. El poema Memoria del Lodo, anáforas como no hay alimentos ya, no hay odios ni rabias. La repetición de no hay al inicio de 2 versos seguidos enfatiza la ausencia total de sentimientos o fuerzas vitales. Otra razón, la voz a lo sin nombre. Acuña describe la perspectiva de las víctimas y los desaparecidos sin mencionar nombres propios, reflejando el anonimato impuesto por la violencia. No solo lo hace por omisión, utiliza mecanismos poéticos que reconstruyen una voz colectiva, quebrada y silenciosa. Representa a todos aquellos que ya no pueden hablar. Elimina los nombres para crear un yo universal. En varios poemas, la voz lírica se expresa desde la primera persona, nunca se identifica. Eso convierte la voz en un eco, en una identidad borrada. En Memoria del Lodo aparece versos como no hay alimentos ya, no hay odios ni rabias. La ausencia de sujeto muestra una identidad arrebatada. La voz habla, pero al mismo tiempo ya no existe. Tierra y el lodo funcionan como sustantivos del cuerpo. La víctima no dice su nombre, pero describe lo que el entorno hace con ella. En varios poemas encuentran imágenes como la tierra me guarda o la tierra me cubre. Expresa que el cuerpo es absorbido por el paisaje, como si la tierra nombrara que el propio nombre perdido. Es una voz coral o colectiva que representa a cientos. El poemario aparece en frases en plural, como no hay alimentos ya, repetido en varios versos. Parece singular, como un lamento compartido. El poema habla desde un nosotros implícito. Convierte a cada víctima en una parte de un todo, una fosa común literal y simbólica. La razón equilibra la denuncia con la esperanza. La gran parte del libro está marcada por la oscuridad. El poema final, Diluvio, introduce el agua como un símbolo de purificación y alivio. Versos como llueve no hay mayor alegría que la muerte, toca una despedida que libera del sufrimiento y sugiere la posibilidad de rendición. Asimismo, Acuña aborda el abuso infantil y la violencia de género en poemas como Parque de diversiones y Huérfanos. Retrata con crudeza la pérdida de la inocencia, ausencia de justicia. Las piezas generan en el lector enojo, impotencia y tristeza, pero también un deseo de cambio social. En conclusión, después de analizar la forma, el contenido y los temas de fosa común, confirmamos la validez de nuestra tesis inicial. Sí vale la pena leer este poemario. A lo largo del desarrollo observamos que la obra de Roberto Acuña combina una gran fuerza estética con un gran compromiso social. Sus recursos poéticos, como el uso simbólico de la naturaleza, la ausencia de nombres propios y la multiplicidad de voces líricas, refuerzan la denuncia sobre la violencia y las desapariciones forzadas en México. Asimismo, los 5 argumentos que presentamos mostraron que el poemario no solo transforma el dolor en arte, sino que también despierta empatía, otorga voz a las víctimas silenciadas, utiliza figuras retóricas significativas y equilibra la oscuridad con un rayo de esperanza. Estos elementos confirman que la obra posee un valor literario y humano imprescindible. Por todo esto, Fosa Común se revela como una lectura necesaria. No solo conmueve, sino que también invita a reflexionar, recordar a los olvidados y a cuestionar la indiferencia social. En definitiva, este poemario tiene la capacidad de mover al lector y de contribuir a la memoria colectiva frente a una realidad que no debemos ignorar.